Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios estos minutos en adelante. Vamos a hacer una lectura en el escrito a los Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 8 al 12. Capítulo 4 del escrito a los Hebreos, versículo 8 al 12. Dice la palabra de Dios, voy a leer estos versículos, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar al Señor para que Dios esta mañana nos explique esto, porque es Dios realmente quien nos explica. De Él es que viene la iluminación. Esto no lo entiende sino la gente a quien Dios le da el entendimiento. Son millones y millones de personas en el mundo que tienen la Biblia y no les sirve. Y aún hay muchísimas personas que han leído y estudian y están de acuerdo con muchas cosas de la historia bíblica, pero aún la palabra de Dios no ha llegado a sus vidas. Entonces vamos a hablar esta mañana de la autoridad de la palabra de Dios. Oremos pues para que Dios nos explique esto. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos concede reunirnos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por la dirección de su Espíritu Santo, y que en esta mañana, Señor, podamos comprender, podamos entender las profundidades de sus palabras, Señor, y de ese poder que hay en ellas para transformar la vida de los seres humanos. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Dele gloria a Dios. Amén. Siéntese, tenga la bondad. Hace muchos años un hombre escribió una canción que la tenemos ahí en los himnarios. Dice: la palabra fiel. Creo que a veces, muchas veces la hemos cantado. Y es bueno los cristianos meditar sobre esto, sobre la palabra de Dios. Porque la doctrina sobre Dios comprende su unicidad, su soberanía, su autoridad, su voluntad, su misericordia, su santidad. Bueno, hay muchos aspectos a ver cuando uno estudia la doctrina sobre Dios. Y ver cómo Dios
realmente para nosotros, porque nosotros creemos que Dios existe, que Dios es y que está entre nosotros y que llevamos la imagen de Él y todo eso. Nosotros lo creemos. Muchas personas no lo creen. Y yo estaba pensando que una de las razones por las cuales realmente Dios hizo todo esto de morir y resucitar, hacer lo más difícil. Porque lo más difícil no era sanar a alguien, ni dividir un río, ni mover una montaña, no era lo más difícil. Lo más difícil era realmente vencer la muerte. Era lo más, ya Dios hizo lo más difícil. Lo que era imposible para los seres humanos. Así que todo eso nos demuestra que Dios es, que Dios existe, está entre nosotros. Vamos a mirar la autoridad de su palabra. ¿En qué consiste esa autoridad? Ustedes recuerdan que una vez las personas admiraron a Jesús por lo que enseñaba. Mateo 7:28, exactamente. Hay una declaración que hacen allí los que estaban escuchando, los fariseos o los que estaban escuchando a Jesús. Y ellos dicen que se admiraban de la doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, pensando en eso y mirando el por qué esa autoridad que hay en la palabra de Dios, que no está en ningún otro lugar, ni en ninguna otra parte, ningún otro contenido que tenga la autoridad que tiene la palabra de Dios, lo que Dios dice. Y precisamente aquí hemos leído y asociamos el por qué los fariseos no enseñaban con autoridad. A pesar que ellos repetían la ley y tenían muchos mandamientos para reiterárselos al pueblo, ellos no enseñaban con autoridad. ¿Qué significaba eso? Que ellos no enseñaran con autoridad. Entonces, lo que ellos le decían a la gente realmente no transformaba a la gente. Lo que ellos le decían a la gente se volvía una carga para la gente, pero no obraba en la gente. Y como no obraba, no podían alcanzar el reposo que era el propósito. El propósito por el cual una persona debe oír la palabra de Dios y tiene la necesidad de oírla es porque necesita descansar. Necesita descansar. El que, no oír esa palabra no le trae a la persona descanso. Entonces, una persona puede llegar a una confesión de fe, a un credo, inclusive aprenderse el credo, discutir sobre el credo, pensar que tiene un credo y que su credo es el verdadero. Pero si realmente no
la palabra de Dios no ha hecho una obra en él, la persona no descansa. No descansa. Y el objetivo es que la persona halle el reposo. Dice que repose de sus obras como Dios reposó de las de él. Reposar, y es lo que alcanzamos los que creemos en el Señor. Y precisamente en eso consiste la vida en abundancia, de la cual habla Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces la vida de un creyente debe ser una vida diferente a la del no creyente. Debe ser una vida que refleja descanso. Usted ha visto una persona cansada y ha visto una persona descansada. Cuando el Señor les hablaba a los fariseos sobre las cargas, venid a mí todos los que estáis, era por eso. Porque a pesar que ellos tenían predicadores, que eran los fariseos y tenían ahí a todos los que sabían de la ley, y ellos les repetían esto, pero como la ley no fue dada para liberar, sino para conocimiento del pecado. Entonces, esa es la diferencia entre una palabra que tiene autoridad y una palabra que revela la justicia de Dios, como fueron los mandamientos en el Sinaí. Reveló la justicia, la autoridad y reveló la santidad de Dios. Los que hagan estas cosas no se pueden acercar a mí. Y están los 10 mandamientos y o sea, los que infrinjan esto no se pueden acercar a mí. Es el conocimiento del pecado. Entonces, el creyente del Nuevo Testamento, que es lo que está hablando aquí, que si Josué les hubiera dado el reposo, es que ellos llegaron a la tierra prometida. Ellos llegaron a la tierra prometida. A ellos se les dijo, cuando lleguen allá, cuídense de obedecer, porque ustedes van a estar en tierra que fluye leche y miel, pero eso no es suficiente. Había que tener el reposo en el corazón. Entonces, ¿qué ganaban ellos con que la tierra fluyera leche y miel y hubiera abundancia y unos racimos de uvas que lo tenían que cargar entre dos? Y no había paz en el corazón. Entonces, esto nos ayuda también a mirar la diferencia en lo que nosotros tenemos y poseemos hoy día. Lo que hay en nuestra vida, lo que Dios nos ha otorgado. Y entonces encontramos que sí hay una diferencia entre lo que se practicaba allá y lo que se practica hoy. Entonces, la vida espiritual de un creyente es de descanso, de reposo, ya porque la presencia de Dios está en la vida de la persona. Hermano, eso para nosotros es familiar, pero es que eso en el Antiguo Testamento no existió.
Ni los profetas, ni los sacerdotes, ni los reyes, ninguno disfrutaron que la presencia de Dios estuviera en ellos. Ninguno de ellos disfrutó de eso. Nosotros sí. Tenemos una iluminación permanente. Porque la presencia de Dios no viene a nosotros y se va, y que esto, y que viene y se va. No, mora. Mora en el creyente. Por eso, a pesar que Elías, Dios lo usó para que orara y cayera fuego del cielo, todo esto, y para que no lloviera por un tiempo y para que volviera a llover, y fueron milagros grandes que Dios hizo a través de esos hombres. Pero usted tiene más que Elías. Y no nos vamos a jactar de eso, no. Pero Dios nos ha concedido eso. Por eso el culto de un creyente a Dios es permanente. Usted vino aquí a congregarse porque hay que congregarnos, porque hay bendiciones que las recibimos en unión todos. Pero usted desde que despertó está ofreciendo culto al Señor. Hoy. Por lo menos dijo gracias a Dios. Por lo menos se cantó un coro algunos. ¿Cierto? Cantar una canción, algo. Entonces, eso es lo que hay que entender, porque eso da una conciencia. Por eso la Biblia habla de una buena conciencia hacia Dios. Tener una buena conciencia hacia Dios es ser conscientes de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha amado, de lo que representamos para Él y de la relación que tenemos con Él. Entonces, de eso es que está hablando aquí. Y entonces miremos el versículo 12, ya entendimos ahora el por qué. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. La palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios tiene la capacidad de producir la necesidad en la persona. Y tiene la capacidad de producir la respuesta. En eso consiste en que es viva. Por eso ningún otro argumento que trate de ayudar a la humanidad puede igualar la palabra de Dios. Y con todo el respeto por los psicólogos y todo, porque tratan de hacer algo por la gente. Pero digo, la palabra, todo lo que es la teoría de la teoría de la psicología, no pasa de la psiquis. No pasa de ahí. Porque por eso se llama psicología. La psiquis de la persona y el comportamiento de las personas. Pero la palabra de Dios va más adentro. ¿Qué significa partir el alma y el espíritu? Partir. Entonces, la palabra de Dios tiene esa capacidad de llegar a la persona y redarguir y hacerle ver la necesidad que tiene.
que es lo que al ser humano le cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo reconocer la necesidad. La gente prefiere esconderse. Y eso es desde el principio. Adán, en lugar de reconocer la necesidad, y ninguno de los dos la reconoció, se escondió. Pero es la palabra de Dios la que tiene ese poder, esa autoridad. Produce en la persona, le hace ver la necesidad. Y a la vez que le hace ver la necesidad, le muestra el camino. Y le da la respuesta. Entonces, por eso la persona tiene que depender de la palabra de Dios. Y dice, el cielo y la tierra pasarán. Todas las teorías, porque el mundo está lleno de mitos y de teorías. Mitos. ¿Se sabe? Hay un Dios verdadero, entonces muchísimos quisieron parecerse, inventaron dioses y ahí están las mitologías sumerias, egipcias, babilonias, griegas, ahí están todas esas mitologías. Y entonces la gente confunde eso y le parece que eso desvirtúa todo y entonces algunos dicen, no existe Dios. Pero hay un Dios verdadero. Hay un Dios verdadero que tiene todo el poder. Entonces, los fariseos admiraron, o sea, los que estaban oyendo a Jesús, admiraron a Jesús. ¿Por qué lo admiraron? ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? Cuando Jesús pronunció estas palabras muy conocidas por todos, porque hemos hablado mucho sobre esto, y él dijo, hay un hombre que edificó una casa, o sea, el que oye mi palabra y no la hace, lo voy a comparar con una persona que edificó su casa sobre la arena. Los dos hombres, yo les decía anoche en la enseñanza, los dos hombres construyeron la casa. Y no hubo que enseñarles a que construyeran la casa. Los dos tenían la capacidad de construir la casa. El asunto era tener la sabiduría y el discernimiento dónde hacer la casa. ¿Dónde hacerla? Y precisamente eso es lo que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios produce el discernimiento para saber dónde, cuándo. O sea, es la palabra de Dios la que da esa sabiduría a la persona. Entonces les decía que el mundo está lleno de mitos, de teorías, pero lo más sencillo y práctico es depender de la palabra de Dios. Cuando Jesús le pronunció estas palabras a los oyentes, hacía un rato estaba hablándole a ellos, hacía mucho rato, y les había referido a sus discípulos sobre todo las características, lo que se proponía con la predicación del reino de Dios. Y les había dicho a ellos cosas como estas. Ustedes son la luz del mundo. Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo terminan ahí. Y entonces él dice, el que me oye estas palabras y no las hace, entonces su casa se le va a caer. Porque va a edificar, porque tiene que edificar.
Toda persona tiene que edificar. Nadie se puede sustraer a la realidad de que tiene que vivir la vida y enfrentar la vida y decidir. Y aunque la persona diga, no me interesa la religión, tiene que decidir. Tiene que decidir, así sea decir, no me interesa, pero tiene que decidir. Y tiene que edificar. Y tiene la capacidad para edificar. Así que los llamados escépticos, que dicen que yo soy escéptico, está decidiendo, está edificando. Y no se puede sustraer a la realidad. Y la historia ha demostrado que personas que dijeron ser ateos al final de su vida, cambiaron de posición. Porque está impreso como un sello en la vida del ser humano el conocimiento sobre Dios. Dice la Biblia, le conocieron, no le reconocieron ni le dieron gloria. Pero dice, habiendo conocido a Dios. Nadie puede sustraerse a esa realidad. Si una persona dice no hay Dios, es porque está admitiendo que debe haber un Dios. Entonces no hay forma. El ser humano no tiene forma de escapar. Por eso la Biblia dice, no tienen excusa. Entonces, la autoridad de la palabra de Dios precisamente consiste en que provee al ser humano. Y de ahí la gran responsabilidad que tenemos al predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser un concepto nuestro. La palabra de Dios no puede ser una experiencia que yo tuve. La palabra de Dios es lo que Él dijo. Es lo que Él hizo. Dios nos habló con lo que hizo. Cuando Dios hizo un hombre y una mujer, ya le habló al ser humano y le dijo, es un hombre y una mujer. No son dos mujeres y un hombre, no son dos hombres y una mujer, no son dos hombres, no son dos mujeres. O sea, Dios habló con lo que hizo y ya. Y estableció principios. Y después de esos principios estableció valores. Los valores fueron dichos y escritos. Por eso cuando dice, por esto se hará así y así y así. Cuando un muchacho deja su casa y consigue una muchacha y se casa y todo, es dando obediencia a eso. Por esto. Entonces la palabra de Dios tiene esa autoridad. Esa autoridad de diseñar. Que la reconozcan, que no la reconozcan, que no la valoren, eso ya es cuento de la gente. Historia de la que ellos tienen que dar cuenta. Pero la palabra de Dios, y es lo que hay que proclamar siempre y no olvidar, el diseño de Dios. Cuando Dios le dijo a Noé, construye un arca, le dio medidas y le dio diseño. Porque él sabía, si la deja más larga de allí, se voltea. Tiene que estar sobre el agua y tiene que soportar el movimiento de los vientos y todo esto. Y le dio las medidas exactas. Así que nuestra vida espiritual también tiene unas medidas exactas. Sin santidad, según las medidas. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados.
Sin fe, las medidas del arca. Y ya. Y es palabra de Dios. Entonces, si alguien dice, no, yo sin santidad me meto por algún ladito, está fuera de las medidas. Que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, ahí predican y todo, pero es que yo creo así, sin fe es imposible. Si yo no le creo a Dios, es imposible. Y solo cuando yo le crea a Dios y yo me suelte en las manos de Dios y yo admita y reciba lo que Dios dice, es que realmente sucede el milagro. Porque es la palabra de Dios la que hace el trabajo. El pecado, los pecados que las personas tienen y todo eso no es problema. Porque eso ya tiene solución. Hay una solución ya, hay un poder, el pecado fue condenado por Cristo en la cruz. Cristo lo condenó en la carne. Lo hizo perdonable. Así que nadie debe detenerse a mirar sus impedimentos, sino mirar el remedio, mirar la sanidad, mirar lo que Dios ha propuesto. Entonces, por eso hay que creer la palabra de Dios y esa autoridad que ella tiene, porque puede crear. Puede crear y si no, por eso dice 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación. La religión es la que ofrece pañitos de agua tibia y remiendos. Pero Jesús dijo, no, si se pone un remiendo, puede que el remiendo sea nuevo. Remiendo nuevo, pero póngalo en vestido viejo y el roto va a ser más grande. ¿Por qué? Porque el nuevo tira del viejo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Todo nuevo. Todo nuevo. Entonces, por eso dice, el que no naciere de nuevo. Vaya a una iglesia, no dice así la Biblia. Vaya a una iglesia, búsquese una religión donde le hagan una reformita. Una reforma. No, las parches, reformas no sirve. Esto es en serio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa declaración también a nosotros nos manda un mensaje. Que la palabra de Dios debe haber hecho una obra. ¿Cierto? Debe haberla hecho. Como por ejemplo Tito 2:11. Cuando usted lee Tito 2:11, que a veces lo usamos para predicar afuera y es válido. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para. Pero hay que averiguar ese por qué. ¿Por qué está ese por qué ahí? Mire los 10 versículos anteriores. Y está hablando cómo debe ser la conducta del creyente. Y ahora sí está el por qué.
Entonces dice, no, pues ustedes deben andar así y así y así, porque la gracia de Dios no es un parche. La gracia de Dios se manifestó para, así que ustedes deben estar salvos. Y si están salvos, entonces se comportan así. Entonces, es la autoridad de la palabra de Dios. Bueno, espero que hayamos comprendido esto sobre lo que hacían los fariseos. Lo que hacían los fariseos. Es fácil a veces uno, y para los fariseos era más fácil eso. Más fácil juzgar a la gente y criticar a la gente y decirles. Y era prácticamente lo que ellos hacían, y hasta Jesús lo persiguieron. Ellos perseguían a la gente. ¿Quién está haciendo mal? Persigue a esa mujer, persigue a ese tal, y apedréenlo, mátenlo, tal cosa. Eso lo hacían porque era más fácil. No tenían la palabra de autoridad. Esas palabras de autoridad, cuando el Señor le dice a la mujer, vete y no peques más. ¿Qué importa todo lo que hay alrededor, las acusaciones que le están haciendo a usted, todo esto? Ahí la autoridad, ¿en qué consistió? Es que solo Dios tiene la autoridad para hacer algo a favor de nosotros. Solo Él puede perdonar los pecados. Solo Él tiene la autoridad. Los que llevaron a la mujer allá pensaban que tenían la autoridad. Pero ellos llegaron fue con la ley. Aquí está la ley. Y la ley dice no, pero es que yo fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. La autoridad de Dios, la palabra de Dios, anda buscando lo que está perdido. O sea, Dios ve los pecadores diferente como los vemos nosotros. Dios ve los pecadores diferentes como los vemos nosotros. Yo creo que nosotros vemos más los pecados que los pecadores. Vemos más los pecados de la gente que los pecadores. Dios ve más los pecadores. Porque al fin Él hizo ya un juicio al pecado en el Calvario. Y ahora está la gracia es buscando los pecadores. La ley buscaba a los perfectos, la gracia busca a los malos. ¿Usted conoce algún malo? ¿Conoce algún malo? ¿Hay algún malo en su casa que usted considera malo? Bueno, si usted lo ha considerado así, no tiene problema. Pero sepa que la gracia de Dios es para el malo. La ley fue dada para el conocimiento del pecado, y todos los que cogieron la ley y comenzaron con una lupa a buscar y a hacer como una radiografía de todo el mundo de un escáner. ¿Cuáles son las faltas que tiene usted? Y lo excluían. Y usted sabe que un gentil, para poder entrar a una reunión de los judíos, tenían que lavarlo públicamente y tenían que hacer una ceremonia y todo esto para dejarlo entrar. Y le ponían un nombre que llamaba temeroso de Dios. Ese era el nombre de él. Cornelio era así. Cornelio era un prosélito y ellos tenían el nombre de temerosos de Dios. O sea, aquí están estos, pero estos no son de los nuestros. Estos pertenecen a los temerosos de Dios, o sea, aquellas personas que tienen problemas con Dios.
Qué bueno que la palabra de Dios nos liberó, ¿verdad? Qué bueno. Y eso es lo que debemos transmitir a la gente. A veces cuesta comprender esto. Cuesta comprender. Pero hermanos, la palabra de Dios es la que tiene la autoridad para poder hacer esa obra en la gente. Que Dios nos ayude a ver los pecadores. La gente necesita descansar. Mire que nosotros tenemos una doctrina y eso es verdad, y tenemos una doctrina y la doctrina es la forma de la fe. Y la fe tiene una forma. Y la doctrina es la forma de la fe. Pero pudiéramos aprendernos muchos esquemas sin saberlos. Pero lo que necesitamos es descansar. Lo que necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Que Él viva. ¿Para qué? Para que se sane del estrés. ¿Cierto? Este es un tiempo de mucho estrés. Mire, la autoridad de la palabra de Dios sana todo eso. Sana. Por eso dice, Él es el que sana todas tus dolencias, las dolencias del alma. Llegar a Cristo y hallar ese reposo. Cuando uno comprende todo eso, uno descansa. Uno descansa en Dios. Hay que descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso el Señor decía, si Josué les hubiera dado el reposo, no estuviera hablando de otro reposo. A veces uno inconscientemente o involuntariamente dice, qué bueno vivir en el huerto del Edén. Cierto, y algunas personas quisieran volver para el huerto. ¿Qué piensan ustedes del huerto? Tan bueno comiendo frutas allá, todo eso. Sí, pero sin justificación. Porque Adán era recto, pero no justo. La Biblia dice, Dios hizo al hombre recto, pero él había que justificar. Y para justificar tiene que venir la prueba. Y es por medio de un sacrificio. Entonces, qué bueno que entendamos. Otros dirán, ay, qué bueno la tierra prometida. Hice para la tierra prometida. Pues como están en todos estos países, está el mundo, pues la tierra prometida, dice usted, sería mejor. Pero no, estamos mejor. Estamos mejor porque estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. Dios vive en usted, ¿lo cree? ¿Cree que Dios vive en usted? Es que Dios no viene los domingos. Dios no viene los domingos. Vea, cuando Dios derramó de su Espíritu Santo sobre la iglesia, derramó de su Espíritu Santo, no vino para estar yendo y viniendo, Él vino y se quedó. Él vino y Él está en la iglesia. Y está a las 24 horas. Usted está dormido, yo estoy dormido, 2 de la mañana, el Espíritu de Dios está trabajando.
Está trabajando, está obrando. Y a muchos hasta en el sueño, los despertó y les habló. Amén. Entonces, Dios no viene y se va. Dios está y está obrando. Entonces lo que cada creyente tiene que creer, yo soy templo del Dios viviente. Yo he descansado en Cristo. Que la persona se va a morir, que le diagnosticaron, se va a morir. Es que sea de esa enfermedad o de otra, se va a morir. O sea, no hay manera, está establecido para todos morir. Ahora, dentro de 10 años, 20 años, 30 años, cuando sea, hay que morir. ¿Qué murió la abuela? Estos días oía algunos muy tristes porque había muerto un familiar y ya muy anciano. Y uno dice, pero ¿qué es lo que la gente quiere? Que la gente no se muera. Si es una realidad. Yo descanso en el Señor. Y hay que estar preparados para eso. Entonces el reposo en Dios tiene una trascendencia en toda la existencia humana. Los que tienen aquí la mamá o el papá vivo, ¿su papá se va a morir? ¿Se va a morir? Se va a morir. Y uno no se puede evitar. Alguien dijo, un doctor le ayuda a llegar al mundo y un doctor le ayuda para que vaya. Y queremos mucho a los doctores. Póngase de pie y vamos a orar. Que Dios nos dé descanso. Que podamos descansar. Amén. Que podamos dormir mejor. Gloria a Dios. Entonces hemos hallado el reposo en Cristo. Si alguien de los que me está oyendo y no está aquí, está lejos allá, descanse. Ponga todo en las manos del Señor. Todo. ¿Qué va a pasar el año entrante? ¿Qué va a pasar va a pasar lo que va a pasar. Y como nosotros somos hijos de Dios, estamos en las manos de Dios y estamos en la agenda de Dios, usted no se va a morir cuando los demás quieran. Nadie se va a morir cuando los demás quieran, se va a morir cuando sea. Así que descanse. ¿Quiénes están enfermos? Levante la mano todos, porque todos estamos enfermos. Solo que no sabemos. Gloria a Dios. Yo veo cuando sacan los papelitos de aquí para ver una necesidad. Y yo digo, si todos metiéramos papeles ahí, llenábamos eso de papeles. Gloria a Dios. Pero hermano, descansa. Vea, no moriremos de hambre. Nadie de ustedes, nadie. Ningún cristiano morirá de hambre. Dios pondrá a alguien que le dé. Dios le proveerá. Ese es Dios. Levante su voz y esta mañana dígale: gracias por el descanso que nos ha ofrecido. Le damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias Dios, gracias Dios. Tú conoces las necesidades, los problemas, las situaciones que se presentan en la vida de los creyentes, en los hogares. Señor, tú sabes lo que está pasando allá. Tú sabes, Señor, todo lo conoces.
Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos a esperar. Ayúdanos a vivir en descanso en su presencia. Alabanzas a Jesús.